Estaba acostada en la cama con una fiebre tan alta que no podía moverme. Le pedí a mi hijo mayor que me trajera un vaso de agua, pensando que al menos haría eso, pero en lugar de agua, me trajo un vaso de cerveza y luego me lo tiró encima mientras yo estaba enferma en la cama. Desde la puerta, escuché risas, y allí estaba la esposa de mi hijo, aplaudiendo y riéndose de mí. Mi hijo también se reía, sosteniendo el vaso vacío. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba febril y confundida, pero ese momento quedó grabado claramente en mi mente. Limpiar la casa antes de que regresemos. Ok, dijeron. Había soportado el comportamiento egoísta de Mark y su esposa durante mucho tiempo, pero esto fue demasiado para mí. Sí, la limpiaré, dije, forzando las palabras a salir de mi garganta adolorida para que pudieran escucharme. Me llamo Ellen, y soy una ama de casa de 73 años. Mi esposo, George, tiene 75 años. Ahora que está jubilado, enseña caligrafía a niños en un centro comunitario cercano. Ha estado practicando caligrafía desde que era joven y siempre soñó con enseñarla después de retirarse. Me alegra verlo cumplir su sueño e ir al centro comunitario con una sonrisa todos los días. Tenemos 2 hijos. Nuestro hijo menor está casado y tiene 2 hijos en la escuela primaria, pero nuestro hijo mayor, de 44 años, no está casado y todavía vive con nosotros. Trabaja a tiempo parcial en una tienda de conveniencia por la noche, pero solo unos 4 días a la semana. No contribuye con dinero al hogar y simplemente lleva una vida perezosa. Tanto mi esposo como yo lo hemos advertido muchas veces, pero no escucha. No está involucrado en el juego ni tiene deudas. Así que, eventualmente, mi esposo y yo dejamos de intentar hablar con él sobre eso. Entonces, un día, de la nada, nuestro hijo mayor anunció de repente: me casé, y trajo a su esposa a casa sin ni siquiera presentárnosla adecuadamente. Ella se mudó como si fuera lo más natural del mundo, y desde ese día tuve que preparar también las comidas para ella. No me importaba cocinar para la esposa de mi hijo, pero ella no ayudaba en nada, ni siquiera a limpiar después de las comidas. No decía gracias, y hasta pedía una taza de café después de la cena. Mi esposo no pudo soportarlo más y advirtió a nuestro hijo y a su esposa con severidad. Después de eso, dejaron de hacer demandas irrazonables cuando mi esposo estaba presente. Sin embargo, cuando él no estaba en casa, mi nuera comenzaba a hacer peticiones como: suegra, por favor, lleve este vestido a la tintorería por mí. Pensé que estaba siendo demasiado egoísta, y cuando la advertí al respecto, mi hijo la defendió. Es solo algo que puedes hacer mientras vas de compras. No seas tan tacaña, decía. Pero nuestro hijo no nos da dinero, aunque lo estamos alimentando a él y a su esposa gratis. Pensé que era injusto que nos pidieran aún más y estaba considerando si hablar con mi esposo al respecto. Sin embargo, no queriendo iniciar una pelea entre mi esposo y nuestro hijo, decidí esperar un poco más y ver qué pasaba. Así que, una vez más, me contuve y llevé la ropa de mi nuera a la tintorería como ella pidió. Mi esposo y yo solemos visitar a la familia de nuestro segundo hijo en Canadá unas 2 veces al año. Planeábamos visitar a la familia de nuestro segundo hijo durante la próxima semana de vacaciones. Los visitamos a menudo, y a veces ellos nos visitan a nosotros también, por lo que nuestros nietos se han vuelto muy apegados a nosotros. Ya habíamos comprado juguetes que a nuestros nietos les encantan como regalos, y planeábamos comprar un pastel enrollado en nuestro camino allá. Cuando los visitamos, generalmente tomamos el tren nocturno en lugar de volar porque disfrutamos del paisaje a lo largo del camino. Ahora que tenemos más tiempo libre, el viaje en tren es más relajante para nosotros. El día antes de nuestro viaje, me sentía inusualmente emocionada y fui de compras después de despedir a mi esposo para su clase regular de caligrafía. En mi camino de regreso, me detuve en una tienda de pasteles que vendía galletas hechas a mano. Pensé que las galletas durarían más que el pastel, así que compré algunas para los nietos. Mientras regresaba a casa, imaginando las caras felices de mis nietos, empezó a lloviznar. Me apresuré a regresar, pero la lluvia se intensificó, así que decidí detenerme en una tienda de conveniencia para comprar un paraguas. Para cuando llegué, mi ropa estaba empapada. Pensé en esperar a que la lluvia se detuviera, pero como ya estaba mojada y quería calentarme con un baño caliente, compré un paraguas y me apresuré a casa. Cuando llegué a casa y estaba a punto de tomar un baño, la esposa de mi hijo mayor entró y dijo: Ellen, ¿estás a punto de tomar un baño? Tengo que salir ahora. Así que déjame usar el baño primero, y por favor empieza a preparar la cena temprano. Luego cerró la puerta del baño. Aunque no es su casa, me cambié de ropa y comencé a hacer la cena, tratando de ignorarla. Mientras cocinaba, comencé a estornudar. Me preocupaba que pudiera resfriarme justo antes de nuestro viaje de mañana.
La esposa de mi hijo mayor se quedó en el baño por más de una hora. A la mañana siguiente, el día en que se suponía que visitaríamos a la familia de nuestro segundo hijo, me desperté sintiéndome débil. Me dolía la garganta y tenía la nariz congestionada. Cuando me tomé la temperatura, tenía 38 grados Celsius. Me di cuenta de que había agarrado un resfriado por haber salido bajo la lluvia el día anterior. Le dije a George que fuera solo esta vez porque no quería contagiar a nuestros nietos. George sugirió cancelar la visita, pero ya teníamos los boletos de tren, y habíamos comprado los juguetes como regalos. Así que quería que fuera aunque fuera solo él. Le di las galletas que había comprado el día anterior. A pesar de la preocupación de George, le aseguré que solo era una fiebre ligera y un resfriado menor, y que estaría bien después de tomar un poco de medicina y descansar en casa. George, que normalmente no habla mucho con nuestro hijo mayor y su esposa, les dijo que no me sentía bien e hizo que prometieran encargarse de las tareas del hogar. Después de despedir a George con una sonrisa, me quedé en casa para descansar. Estaba a punto de volver a la cama cuando escuché a mi hijo mayor y a su esposa hablando. Estaban quejándose. ¡Qué fastidio! Es solo un resfriado. No, pero ahora que papá se fue, podemos estar libres por un rato. No podía creer lo que estaban diciendo, considerando que vivían en nuestra casa sin contribuir a los gastos, pero no era inusual para ellos. Le señalé, se dan cuenta de que la única razón por la que pueden vivir aquí es por su padre, ¿verdad, mi hijo, Mark? Y su esposa se molestaron y respondieron, te estamos haciendo un favor al vivir contigo en tu vejez. La mayoría de la gente odia vivir con sus suegros. Era irónico, porque se habían mudado con nosotros sin que se los pidiéramos, y aún así actuaban como si nos estuvieran haciendo un gran favor. Aunque me sentía débil y quería descansar, ignoré sus comentarios y volví a mi cuarto. Más tarde esa noche, mi nuera entró a mi habitación y me despertó. Suegra, no estarás pensando en no cocinar solo porque te sientes un poco enferma, ¿verdad? Sabes que no sé cocinar, ¿verdad? No podía creer que me estuviera diciendo esto a sus 35 años. Me sentía mal y quería que resolvieran sus comidas por sí mismos. Mi esposo debería haberles advertido antes de irse por la mañana. Intenté ignorarla y volver a dormir, pero no se iba. Pensé que sería mejor comer algo ligero y tomar medicina. Así que me obligué a levantarme y dirigirme a la cocina para preparar algo de comida. Mientras cocinaba, Mark llegó a casa. Me vio en la cocina usando una mascarilla, pero no dijo ni una palabra, como si fuera lo más normal del mundo. En su lugar, exigió, oye, el baño no está listo todavía. Para Mark y su esposa, no importaba si estaba enferma o no, sabiendo que no escucharían de todas formas, y queriendo descansar lo antes posible, terminé de preparar la comida y luego fui a preparar el baño. Cuando volví a la sala, Mark y su esposa estaban charlando alegremente mientras comían. Nos vamos de viaje al extranjero pasado mañana, así que por favor no nos contagies tu resfriado, dijo mi nuera, sorprendiéndome con sus planes repentinos. No tenía idea de que se iban a ir de viaje a Europa por 3 semanas, aunque no me lo habían mencionado antes. Me sentí aliviada de que no estarían en casa a partir de pasado mañana. La mañana de su partida, mi resfriado había empeorado, dejándome postrada en la cama con una fiebre de 39,5 grados. Tenía sed, pero mi dolor de cabeza era tan fuerte que no podía ni levantar la cabeza. A pesar de mi estado, Mark vino a mí y exigió, oye, prepáranos algo de comida. ¿Aún puedes cocinar aunque tengas un resfriado? Las lágrimas se me llenaron en los ojos mientras lograba decir, coman fuera. Mark frunció el ceño, pero no dijo nada mientras salía de la habitación. Antes de irse, le pedí que me trajera un vaso de agua. Pensé que al menos haría eso, pero en lugar de agua, trajo un vaso lleno de cerveza y me lo arrojó encima mientras yacía en la cama con una fiebre alta. Escuché una risa fuerte desde la puerta. Mi nuera aplaudía con entusiasmo, y Mark se reía mientras sostenía la taza vacía. Era increíble, aunque tenía fiebre. Esa imagen quedó grabada en mi memoria. Asegúrate de limpiar la casa antes de que volvamos, se burlaron mientras se iban. Había tolerado el egoísmo de Mark y su esposa hasta ahora, pero ya no podía soportarlo más. Sí, la mantendré limpia, logré decir, lo suficientemente fuerte como para que me escucharan, a pesar del dolor en mi garganta. Después de que se fueron, ni siquiera tenía energía para limpiarme la cerveza de la cara, y me quedé dormida tal como estaba. Cuando desperté, me sentía un poco más despejada, aunque aturdida. Recordaba que me habían arrojado la cerveza, pero sorprendentemente no me sentía pegajosa, y las sábanas de mi cama habían sido cambiadas. Justo cuando me preguntaba qué había pasado, mi esposo George entró con una palangana. Al verme sentada,
Me puso la mano en la frente y me preguntó, ¿estás bien? Me sentí confundida. ¿No se suponía que George debía estar con la familia de nuestro segundo hijo? Intenté preguntar, pero no pude emitir sonido alguno. Notando mi confusión, George comenzó a explicar. Había tomado el tren nocturno para visitar a la familia de nuestro segundo hijo, pero estaba preocupado por mí y decidió regresar temprano. No confiaba en Mark ni en su esposa para cuidarme, y la familia de nuestro segundo hijo también sugirió que debía regresar rápido. Así que voló de regreso a casa. Cuando George llegó a casa, me encontró agotada en la cama con un persistente olor a cerveza. Rápidamente limpió mi rostro con una toalla húmeda, ordenó la habitación y me cuidó mientras dormí todo un día. Cuando me preguntó qué había pasado, intenté explicarlo, pero mi voz falló. El recuerdo de Mark arrojándome cerveza me hizo llorar. Al ver esto, George me trajo agua y se disculpó, diciendo, no debí haberte pedido que hicieras nada, descansa ahora. Luego preparó un poco de avena para mí, la cual estaba lista cuando desperté. Su amabilidad me hizo llorar nuevamente. Gracias al cuidado de George, recuperé mis fuerzas en unos 2 días. Cuando finalmente le conté todo lo que Mark y su esposa habían hecho, obligándome a cocinar mientras estaba enferma, arrojándome cerveza y yéndose de viaje, el rostro de George se puso severo. Dijo, no puedo soportarlo más. Normalmente lo calmaba, pero esta vez no pude pacificarlo porque yo estaba igual de molesta. George y yo habíamos estado planeando en secreto construir una nueva casa y nos habíamos mudado a un apartamento de alquiler. Vendimos nuestra casa antigua rápidamente después de que un comprador mostrara interés. Originalmente, pensábamos conservar la casa antigua para Mark y su esposa, pero después de su trato, decidimos no hacerlo. La casa antigua ahora era un terreno vacío, y Mark y su esposa quedaron en shock al descubrir que ya no estaba. La nueva casa estará terminada en unas 2 semanas, y ya hemos trasladado algunas de nuestras pertenencias históricas y muebles allí. Deshicimos de las pertenencias de Mark y su esposa. Cuando les dijimos esto, Mark gritó, ¿están bromeando? Los denunciaré a la policía. Su esposa también estaba gritando en el fondo. En ese momento, George tomó el teléfono, y lo puse en altavoz. La voz de George era fría y firme al dirigirse a nuestro hijo mayor. Adelante, díselo a la policía. Yo también les diré. Le arrojaste cerveza a tu madre enferma y te fuiste de vacaciones al extranjero. Incluso la obligaste a hacer trabajos domésticos mientras estaba enferma. ¿Quién es el mayor pecador aquí, tú por maltratar a tu madre o nosotros por deshacernos de tus cosas? Su expresión era la de un villano mientras hablaba con nuestro hijo. Mark replicó, eso no tiene nada que ver con la venta de la casa. ¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora? ¿Dónde están ustedes? George respondió con firmeza, esa casa era originalmente nuestra. Tenemos derecho a venderla. Además, ya no eres nuestro hijo. No te pongas en contacto con nosotros nunca más. Y colgó el teléfono. 2 semanas después, recibimos una llamada informándonos que nuestra nueva casa estaba terminada. George y yo fuimos a verla, guiados por el carpintero, un amigo de George. El carpintero, de unos 60 años y el supervisor de la obra, nos mostró la casa. La habíamos diseñado como una casa de un solo piso, accesible, pensando en nuestra jubilación. Era aún más hermosa de lo que habíamos imaginado. Los muebles que habíamos dejado en la sala de estar ya habían sido trasladados por los carpinteros, quienes dijeron que no era problema, ya que George los había ayudado en el pasado. Comenzamos a vivir en nuestra nueva casa, que era más cómoda de lo que habíamos imaginado. Nuestra vida era pacífica sin nuestro hijo mayor y su esposa alrededor. Sin embargo, aproximadamente un mes después de mudarnos, nuestro hijo mayor y su esposa aparecieron en nuestra nueva casa. No les habíamos dado nuestra nueva dirección, y nuestro hijo menor Mark y su esposa tampoco deberían haberlo hecho. Debieron haber contratado a un detective o algo para encontrarnos. Oigan, no es justo que vendan la casa, se deshagan de nuestras cosas y luego se muden a un lugar tan bonito solos, como su hijo mayor. Tengo derecho a vivir aquí, ¿no? Exigió Mark, mirándonos con grandes maletas en mano. Nos quedamos atónitos al verlos en nuestra puerta, claramente con la intención de mudarse. Justo en ese momento, cuando estaban a punto de entrar, la puerta principal se abrió. Mark, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás tratando de causar problemas otra vez? Ya eres lo suficientemente mayor para manejarte solo, dijo Steven con una expresión de incredulidad en su rostro. A su lado estaban su esposa y sus 2 nietos. Estaban de visita porque la nueva casa acababa de terminarse. Después de un poco de relajación, la familia de Steven fue a una tienda de conveniencia cercana. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Sofía, la niña de 5º grado, con una expresión inocente. El esposo,
que estaba a punto de pedirle a Mark y su esposa que se fueran. De repente tuvo una idea. Ya que la familia de Steven se quedará por una semana, ustedes dos también deberían quedarse aquí, pero no los dejaré quedarse para siempre, dijo, dejando que todos entraran a la casa. En la sala de estar, Mark y su esposa tomaron los primeros asientos en el sofá. Caray, estoy agotado, suegra. ¿Puedo tomar un café? El mío lo quiero negro, dijo Mark con naturalidad. La esposa de Steven se sorprendió por lo casual que fue la solicitud de Mark y su esposa. Los nietos rápidamente se acercaron a Mark y su esposa. ¿Por qué no pueden ustedes hacer eso? Al principio, Mark y su esposa discutieron, pero las preguntas constantes de los niños no cesaban, y al final de la semana, ambos estaban agotados. La esposa de Mark especialmente no soportaba que la llamaran tía, y les dijo a los niños que no la llamaran así. Cuando los niños preguntaron, ¿por qué no? Eres una tía. Ella quedó impactada. Incluso Steven y yo no pudimos evitar reírnos. Después de que la familia de Steven se fue, le dijimos a Mark y su esposa que debían irse. Estaban tan cansados por las preguntas interminables de los niños que se fueron sin mucha resistencia. Unos meses después, recibimos un mensaje de Mark pidiéndonos dinero prestado. Habían estado viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida y sin pagar nada. Mark había estado ganando suficiente dinero en su trabajo en la tienda de conveniencia, así que antes no era un problema. Ahora que los habían echado, deberían haber comenzado a pagar su propio alquiler y gastos de vida. En cambio, siguieron gastando dinero como antes, viviendo del dinero prestado y sin ahorros. El único ingreso de Mark provenía de trabajar 4 días a la semana en la tienda de conveniencia, y su esposa no planeaba trabajar. Era indignante que nos pidieran dinero. Les dijimos que nunca les prestaríamos dinero ni los ayudaríamos nuevamente y bloqueamos el número de Mark. Unos días después, mientras mi esposo y yo estábamos fuera, recibimos una llamada de nuestra compañía de seguridad en casa. Nos enviaron imágenes de video que mostraban a Mark y su esposa intentando entrar a nuestra casa por una ventana. Era triste que estuvieran tan desesperados que intentaran robarnos porque estaban en bancarrota. Afortunadamente, no causaron problemas a nadie más, pero fueron atrapados por la seguridad y entregados a la policía. Fueron liberados porque eran familia, pero no antes de recibir una severa advertencia. Desde entonces, Mark y su esposa dejaron de intentar entrar a nuestra casa. Bloqueamos sus llamadas, así que ya no escuchamos de ellos. Nuestro segundo hijo, Steven, también recibió una solicitud de dinero de Mark. Resulta que Mark había pedido dinero prestado a prestamistas y ahora estaba huyendo porque no podía pagarlo. Steven le dijo a Mark que pagara sus propias deudas y también bloqueó su número. No sabemos qué pasó con Mark y su esposa después de eso, pero hemos elegido olvidarnos de ellos. Mi esposo y yo estamos disfrutando de una vida pacífica ahora. Solía enseñar caligrafía en el centro comunitario local, pero ahora enseña en casa en una sala especial que acondicionamos para eso. Cuando Steven y su familia nos visitan, los nietos y otros niños toman clases de caligrafía y parecen pasar un buen rato haciendo amigos. Estoy agradecida por estos días pacíficos y aprovecho al máximo cada uno de ellos.